El sermón de esta mañana, hermanos, estará centrado mayormente en el versículo 1 al versículo 3. El nombre del sermón está titulado bajo el nombre de La deplorable condición universal de los hombres. ¿Por qué el título, hermanos? Pues porque el texto nos da a entender, nos da a conocer realmente cuál es la condición del hombre. Ahora, hermanos, vayamos por favor a leer la escritura. Les voy a pedir que me ayuden a seguirlo ahí con su vista. Vamos a leer el capítulo número 2, del versículo número 1 hasta el versículo 10. Dice la escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amados, habiendo expuesto primeramente las verdades espirituales que Pablo ha dicho del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, y de la misma manera haber escuchado la oración por la cual Pablo está intercediendo por la iglesia. ¿Cuáles eran esas oraciones? Que el conocimiento alumbrara los ojos del corazón de los creyentes, para que de esta manera ellos supieran cuál era la esperanza a la cual habían sido llamados. También cuáles eran las riquezas de la herencia entre los santos, y también cuál era el poder con el cual Dios estaba obrando sobre ellos. Esta oración, hermanos, va de la mano junto con nuestro texto del día de hoy. En el capítulo 2, en el versículo 1, nosotros vemos esa primer parte que dice: y Él os dio vida, ¿verdad? Quiere decir que parte de la oración de Pablo, del versículo 15, el capítulo 1, versículo 15, al versículo 23, también esta porción sigue todavía trazando esa oración, ¿verdad? Sigue mirando y sigue mostrándole a la iglesia de los Efesios cuál es precisamente el poder de la gloria que Dios ha mostrado al haber resucitado a Cristo, y cómo ese poder también sigue obrando en la vida de aquellos que están creyendo en Él. Ahora, hermanos, en este capítulo 2, Pablo va a continuar exponiendo la doctrina de Dios. Y en esta ocasión, hermanos, se va a enfocar en las riquezas divinas que Dios ha dado en la salvación tanto de gentiles como de judíos. Dentro de la primera sección, del cual vamos a dividir nuestro capítulo, del 1 al 10, la primera sección, hermanos, va a estar compuesta del versículo 1 al versículo 3, y se van a describir realmente la condición natural y universal del hombre por causa de sus transgresiones, así también como la influencia del príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Pues Satanás. La segunda porción viene del versículo 4 al versículo 7, en donde se hace mención a la intervención de Dios para vivificar y mostrar la abundante gracia por medio de Cristo.
¿De qué manera? Restaurando la vida del creyente en el presente, pero también dándoles la promesa que ellos han sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y finalmente, en los versículos del 8 al 10, Pablo nos va a mostrar el fundamento de la benevolencia de Dios hacia aquellos que Él mismo ha llamado como hijos. Hermanos, hoy nos vamos a dedicar exclusivamente, dijimos, en el capítulo 2 del libro de Efesios, del versículo 1 al versículo 3. Por lo tanto, hermanos, les animo a poder regocijar y contemplar en este caso sus corazones, a poder mirar que estamos delante de la presencia de Dios, que Dios es manifiesto hoy en su iglesia al estar reunidos y poder entender, hermanos, e ir a Él sabiendo que Él está entre nosotros. Por lo tanto, hermanos, vayamos a Dios a través de su palabra. Dice la Escritura, Efesios capítulo 2, en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Hasta ahí. Es la primera parte que nosotros vamos a ver, hermanos. Dice que Él os dio vida a vosotros. ¿Ese vosotros a quién se refiere? A los santos de la iglesia de Éfeso. Y algo que es notorio, hermano, dentro de estas palabras, es que Pablo se está refiriendo exclusivamente al Padre. ¿Okay? Él se está refiriendo al Padre. El pronombre Él y la definición del contexto donde se encuentra nuestro capítulo, hermanos, nos hace saber que se trata del Padre. ¿Por qué? Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién nos dio vida juntamente con Cristo? El Padre. Por eso sabemos que es el Padre al que se está refiriendo Pablo. En el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. ¿Quién es el que está hablando? Pablo, a través, inspirado por la obra del Espíritu Santo, nos está diciendo nuevamente que el Padre nos resucitó juntamente con Cristo. Es Él, hermanos, el Padre Celestial, el principio de donde el todo existe. ¿Ok? Él es el principio de donde el todo existe. Es el Dios Trino, aquel Dios que estableció, hermanos, la anchura, la profundidad y la altura del espacio. Es el mismo que manifestó la composición de la materia. También es el que decretó el comienzo del tiempo y quien a través de ellos ha establecido los fundamentos por los cuales hoy nuestro universo se rige de manera completa. Todo esto, hermanos, fue hecho por el poder de su palabra desde la eternidad de su habitación. Es decir, Dios no tuvo que moverse hacia algún lugar para poder decir que las cosas sucedieron. Tampoco fue influido por nadie para poder crear y establecer los fundamentos. Realmente Dios, desde la eternidad de su habitación, Él mismo decidió crear. Tal como lo dice Isaías capítulo 14 en su versículo 27, dice la Escritura, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Y se pregunta, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, dice, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién podrá decirle al Señor que le faltó algo a este mundo? ¿O que le faltó algo al universo? ¿O que realmente las composiciones por las cuales nuestro mundo y sus leyes se rigen están equivocadas? Él lo ha determinado, hermanos. Y si nosotros entendemos, sabemos que Dios tiene un atributo que es la perfección, su santidad. Cada una de esas cosas, hermanos, hace que lo que Él ha creado sea perfecto. ¿Okay? No hay variación en lo que Él ha hecho. Por tanto, hermanos, dentro de las palabras, y Él os dio vida a vosotros, al haber entendido que se está refiriendo al Padre, también debe de ser necesario poder considerar tres acciones que está manifestando Dios. ¿Cuáles son esas tres acciones, hermanos? Primeramente, que es Él quien da por su libérrima voluntad. Dice nuestro texto, y Él dio. Simplemente, Él, en su solo consejo,
impulsado por Él mismo y por lo que Él es, simplemente Él decidió dar. ¿Sale? ¿Qué más, hermanos? Es lo que podemos ver. 2. Aquello que puede dar, dada la condición del hombre y dado el contexto de lo que nosotros estamos viendo, lo único que podía dar es vida. Por eso Dios mismo nos está diciendo en el texto que Él os dio vida. El hecho de dar vida, hermanos, implica realmente implicaciones, en este caso, realmente fantásticas y fabulosas. Porque el hecho de que Él da vida, nosotros entendemos por el Evangelio de Juan que en Él estaba la vida. Entonces, Él, al ser la vida misma, ¿qué es lo único que puede dar de sí mismo? Vida. ¿Por qué Dios nos daría algo más cuando estamos muertos en delitos y pecados? Eso sería un premio a nuestra misma pecaminosidad. Pero Él decide darnos vida. Decide darnos realmente una porción realmente de lo que Él es. Darnos vida. Y número 3, hermanos, el acto de dar vida trae bendición y beneficia a cada uno de los hombres que Él mismo ha llamado. Es decir, esta vida que Él da no es para cualquier persona. Es exclusivamente para aquellos que el texto está describiendo. Primeramente bajo la condición de hombres pecadores y posteriormente en la condición de hombres santos y fieles. Primera condición, hombres muertos en delitos y pecados, arrastrados por el príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Esa es la condición. ¿Cuál es la segunda condición o la manifestación del hombre? Que una vez que Dios les da vida, les imputa realmente la luz para poder mirar a Cristo, ellos pasan a ser hombres santos y hombres fieles. Es un cambio en su naturaleza, hermanos. Entonces, Pablo lo que está haciendo es establecer el principio por el cual todos los hombres que han sido elegidos en Cristo han de reconocer su condición natural en este mundo. ¿Y cuál es esa condición natural, hermanos? Puesto que realmente ese es el título de nuestra enseñanza, la deplorable condición universal del hombre. Lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos. Entonces, dado que Dios, hermanos, es quien tiene vida en sí mismo, lo único y necesario que necesita el hombre para poder realmente vivir es vida. Y puesto que esta vida viene de Él, de Dios, podemos concluir que entonces lo único que realmente es necesario para el hombre es Dios. Si nosotros lo vemos así, hermano. Dado que Dios es quien tiene la vida en sí mismo, lo único y necesario que necesita el hombre es vida. Y puesto que esta vida viene de Él, de Dios, concluimos que lo único realmente necesario para el hombre es Dios. Es sencillo, hermanos. Un requisito para abrazar y maravillarnos de los dones y de las riquezas de Dios dadas a los creyentes es considerar primero, como dijimos, cuál es la condición natural del hombre. Es decir, cómo viene a este mundo, en qué circunstancias él llega a este lugar, cómo él se manifiesta, hermanos. Por tanto, nosotros debemos de ver que el día que ellos recibieron la esencia de la vida divina, cuando Dios mismo decidió poderles dar vida, fue cuando ellos estaban en una condición. Nuestro texto lo dice la Escritura, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. Acuérdense quién está hablando a esos santos, pero les dice, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esa fue, hermanos, la condición en la cual los hombres recibieron vida. ¿Cómo se encontraban ellos delante de Dios? Muertos, ¿qué? En vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, todo hombre que llega a este mundo, hermanos, nace en esa condición. Muerto en delitos y pecados.
Aún nuestros seres más pequeños, los bebecitos que llegan a este mundo, hermanos, ellos son bebés que están muertos en delitos y pecados. Nadie puede decir realmente, hermanos, que por cuanto son bebés, no tienen esa naturaleza. Nacen con esa naturaleza. Son varoncitos, mujercitas, que están muertos en delitos y pecados. Los hombres de Éfeso, hermanos, sus costumbres, sus tradiciones y cada uno de los estilos de vida no son diferentes a la vida actual en la cual hoy los hombres se desenvuelven. Si ustedes pueden trazar o imaginarse esa parte, ellos al estar en ese lugar también tenían un empleo, tenían a sus familias, tenían a sus negocios, tenían actividades que hacer. Ya las enfermedades también existían. Los pendientes del trabajo también eran manifiestos, ¿verdad? También había, digamos en este caso, fiestas que celebrar, reuniones que atender con sus propias familias, con los amigos. Había lugares en los cuales ellos podrían divertirse, lugares a los cuales podían reunirse de manera casual junto con los amigos, con alguna otra persona. Tenían esa parte de la religiosidad, de poder asistir a templos. Hermanos, la vida de los efesios no era diferente a la que hoy nosotros tenemos en nuestro mundo. Es lo mismo. Hay trabajo, hay pendientes, hay actividades, hay enfermedades, hay todo eso a nuestros días de hoy. Aun cuando todas estas cosas, hermanos, están y forman parte de su vida, ellos podrían creer realmente que ellos se sienten vivos, porque ríen, corren, juegan, se divierten, aman, lloran, viven. Ellos creen que tienen una vida. Ellos creen que al caminar, al desplazarse y al hacer cosas, hermanos, tienen vida, tienen una vida, hermanos, pero es una vida física. No es la vida a la que nos está refiriendo nuestro texto. El texto que nos está diciendo de la vida que ellos han recibido es una vida que viene de Dios. Y la vida que viene de Dios no nos lleva y tampoco nos obliga a estar enfocando todo nuestro ser, todo lo que somos, a estar buscando y participando de este mundo. Es imposible que un hijo de Dios pueda estar los 7 días de la semana envuelto en las cosas del mundo y solamente dedicarle 1 hora a la semana a buscar y a guardar, en este caso, silencio a su mundo para estar delante de la presencia de Dios. Es imposible. Es un hombre del mundo, es un hombre gentil. Cristiano no es. Es un hombre del mundo. Es un hombre que le gusta caminar como el mundo camina. Solamente que le ha añadido, en este caso, esa religión de un cristianismo que no lo ha afectado en su vida. Todos esos hombres que están y que viven en este lugar de Éfeso, así como los hombres que hoy están y viven en este lugar en el cual hoy estamos o nos desarrollamos cada uno de nosotros, podríamos creer que tenemos vida. Pero realmente, delante del Señor, que tiene vida realmente en sí mismo, delante de Dios, son hombres que están muertos en delitos y pecados. Hombres muertos, hermano, en delitos y pecados. Cada uno de ellos tiene sus propios afanes, sus propias pasiones, sus propios modos de poder entregarse a la vida. Tú mira solamente y considera lo que hoy están haciendo. ¿Qué están haciendo? Buscando lo suyo propio. Algunos están con familia y podrán decir, estoy con mi familia, trabajé toda la semana, merezco estar con mi familia. Pero están viendo la televisión en familia, buscando cualquier otra cosa con familia, haciendo todo ese tipo de cosas que creen ellos que realmente son para, en este caso, para poder tener y vivir. Pero realmente, hermanos, delante de Dios son hombres muertos en delitos y pecados. ¿Dónde está Dios en esa parte? Hay algunos que puede ser que vayan a la iglesia, pero estamos hablando de la iglesia católica romana. Y sabemos qué tipo de prácticas tiene esa iglesia. No hay un cambio, no hay una transformación. Por lo tanto, siguen muertos en delitos y pecados.
La intención de esta primera porción, hermano, es poderte dar a entender y que quede en tu corazón el simple hecho de poder dar a entender que los hombres de Éfeso eran hombres como los que hoy hay. Hombres que estaban muertos en delitos y pecados, entregados a sus propias cosas, haciendo lo que ellos querían. Y solamente haciendo y estableciendo, en este caso, en sus o bajo su manera de pensar, lo que ellos creían que era lo correcto, acercarse al Señor. Ellos cómo lo hacían, a través de ídolos. Ellos cómo lo hacían, a través de lo que sus padres, sus generaciones les habían enseñado. Pero realmente, hermanos, nuevamente ellos eran hombres que estaban muertos en delitos y pecados. Las Escrituras nos están mostrando lo que se hace, o lo que se conoce, mejor dicho, en este caso, como la doctrina de la depravación total, aquella que revela que el hombre no puede, no quiere y mucho menos desea el conocimiento acerca de Dios. Ellos tienen a un Dios, pero lo tienen lejos, apartado, un Dios que es permisivo, un Dios que les da chance de poder disfrutar para ellos mismos, un Dios que les da permiso de poder buscar primero su vanagloria, atender primero sus pendientes y dejar en última posición a Dios. ¿Cuál es la razón por la cual el hombre no quiere esta verdad en su vida? ¿Por qué el hombre no quiere conocer de Dios? ¿Por qué no desea? ¿Por qué él no le nace realmente acercarse a Él? Porque dice el texto, están muertos en delitos y pecados. Y esa palabra muerto, hermano, en el hebreo quiere decir necros. Necros quiere decir que es un cadáver. Es un cadáver literalmente. Y basta decir esa descripción de un cadáver. ¿Qué es lo que hace un cadáver? Un cuerpo muerto. ¿Lo han visto hacer algo? Creo que no, ¿verdad? Nadie de nosotros ha visto que un cadáver, al estar en el féretro, se levante y diga, disculpen un momento, es que ya me cansé de estar acostado. No lo vas a ver respirando, no lo vas a ver sonriendo, no lo vas a ver parpadeando, no lo vas a ver hacer nada. Está muerto. En esa misma posición es que el hombre está delante de Dios. Es un cadáver cuando el hombre ha despreciado y ha negado el conocimiento del Señor, y que se ha entregado a sí mismo a buscar y a atender lo que él primero considera que es lo correcto. Es un necro, un cadáver. Dijimos, ¿cuál es la razón por la cual el hombre no quiere esta verdad en su vida? Porque está muerto, hermano. Dice la Escritura, si me pueden acompañar a Romanos capítulo 7, en el versículo 5. ¿Romanos 7:5? Dice la porción de la Escritura, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto, hermanos? Cuando nosotros estamos y venimos en este cuerpo, el cual está muerto delante de Dios debido a nuestros delitos y a nuestras transgresiones, realmente la Escritura lo conoce o se le llama como vivir en la carne. Tengo una vida, pero es una vida física, pero realmente mi vida física solamente atiende a los deseos de mi carne. ¿Cuáles son los deseos de mi carne? Ustedes en mi casa podrán mirarlos en Gálatas capítulo 5 del versículo 19. Gálatas capítulo 5 en el versículo 19 al 21. Esas son las obras de la carne. Y puede ser que alguien diga, pues yo no estoy dentro de ninguna de esas cosas. Pero acuérdate que al final dice, y cosas semejantes a estas, ¿sí? Cosas que se parecen, que no solamente en toda la extensión de la palabra tienen o entran dentro del nombre catalogado como fornicación, pero algo que se le parezca a la fornicación es precisamente estar y vivir
en la carne. Por lo tanto, hermanos, la palabra carne a la que se refiere el texto, se refiere, y dijimos, al hombre en su estado natural. Un hombre o mujer, en este caso, que viene a este mundo, que está en la pancita de mamá y que de repente da a luz mamá, de ese momento, desde el vientre y ahora ya manifestado en este mundo físico, desde ese momento él es un hombre en una condición caída, en una condición de enemigo delante de Dios. Está separado de Dios. ¿Por qué? Porque no está unido a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Realmente, hermanos, nosotros debemos de mirarlo así. Nosotros tenemos pequeños. Vamos a conocer pequeños. Pero lo que realmente debemos de entender es que esos pequeñitos, hermanos, son armas mortales. Que si no se les corrige, si no se les encamina en los caminos de Dios, van a crecer literalmente y van a ser y se van a proclamar enemigos de Dios. ¿Tú crees que en este caso, por ejemplo, este varón Hitler no fue un bebé? Él fue un bebé. Él vivió como un bebé. Lo amaron como bebé. Y realmente, cuando él demostró e hizo lo que hizo, ¿por causa de qué fue? Por su misma condición que él tenía. Esa es la condición en la que estamos, hermanos. Unos entregados más a los pecados, otros tienen un poco de refreno en ese aspecto, de ese tipo de pecados, pero realmente todos tenemos un pecado que nos domina. Cada uno de nosotros. Hay un pecado que nos domina, que nos seduce, que nos da el gozo, la alegría, la satisfacción de poder participar en él. Y esa condición, hermano, de disfrutar el pecado y de solamente pensar en él y deleitarnos en él, es lo que Dios aborrece. Eso, mientras al hombre le gusta y le fascina, al Señor lo aborrece. El Señor no le gusta, no lo quiere. Porque eso que al hombre le gusta, ¿qué crees? Te está separando de Dios. Por eso Dios nos anhela celosamente, porque nos ama. Pero en el amor de Dios, que Dios nos ha manifestado a través de Cristo, el hombre no lo quiere, no lo desea, no le nace poder realmente mirar al Señor. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Va por el pecado, lo abraza, lo atesora en su corazón y quiere acercarse a Dios con ese mismo pecado. Dios no es un hombre ciego. Dios no es un abuelo para que su vista se desgaste. Como aquel Isaac que se tenía que tentar, en este caso a sus hijos Esaú, o en este caso a Jacob, para saber si era alguno de ellos. Y aún así fue burlado. Eso que nos enseña que al hombre, en nuestra pecaminosidad, podremos engañarlos, podremos ocultarnos de ellos, podremos aparentar que tenemos cierta apariencia de piedad. Pero delante de Dios, hermanos, estamos desnudos, literalmente, realmente como somos. Nos presentamos delante de Él como realmente somos. Dios, si no estás unido a Dios en Cristo, hermanos, lo único que Dios ve es a una masa con un corazón lleno de pecado. Es lo único que Dios puede ver. Entonces, en el texto que dijimos de Romanos capítulo 7, en el versículo 5, dijimos que cuando se refiere a la carne, se refiere al hombre en su estado natural. Y quiere decirnos que el hombre en su estado natural, este hombre, en un comentario de John Piper, dice que el hombre en su estado natural posee, es decir, nace y está dentro de él, pasión y deseo por pecar. Es imposible que no lo haga. Le fascina al hombre. Por eso dice que el hombre en su estado natural posee pasión y deseo para pecar. ¿Por qué? Porque existe una ley que está activa dentro de su ser. Y esa ley lo lleva a estar pecando toda su vida. Es tan viva que produce un fruto, pero este fruto se llama muerte.
Es muerte lo único que produce. Es decir, lo seduce, hermanos, a que peque libremente y sin remordimiento. Por eso, los varones, si ustedes recuerdan cuando tenían los amigos, ustedes pueden darse y acordarse del tipo de pecados que se vivían con los amigos. Los comentarios que se hablaban de manera despectiva hacia otras personas. Las burlas o las guasas, como luego le dicen, acerca de ciertos acontecimientos. Les pregunto, ¿no es eso pecado delante de Dios? Las mujeres también, al poderse reunir, siendo ya madres o siendo en este caso mujeres ya mayores o siendo jóvenes, de la misma manera, ponte a pensar cuáles son las pláticas con las cuales estás junto con el grupo que tú te reúnes. No te estoy hablando de los cristianos, porque ahí entre los cristianos siempre hay buenas pláticas, aparentemente. Te estoy hablando realmente cuando estás afuera en el mundo. Cuando realmente Dios está probando tu corazón. Cuando realmente Dios está mirando cómo es que realmente eres. Toma un momento, enciérrate en tu cuarto y en ese momento mete la Biblia y probablemente tengas el computador, tengas el celular y estando solo, realmente Dios manifiesta quién eres. ¿Cuánto tiempo le dedicas a uno y cuánto tiempo le dedicas a otro? Esa es la diferencia, hermano, entre un creyente y un incrédulo. Un creyente va a buscar de Dios y se va a apartar y se va a santificar. Pero el incrédulo va a estar ahí. Aparentemente no va a participar, pero el hecho de estar participa de ello. Se queda en el corazón, hermanos. Entonces, en el estado natural que el hombre viene a este mundo, posee pasión y deseo por pecar. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de él, dentro de la persona. Hay una ley que lo lleva a pecar. Pablo habla de ello. Pablo dice, el pecado que mora en mí, queriendo hacer lo bueno, dice, no puedo. Es imposible. ¿Qué es hacer lo bueno? Busca de Dios y todo lo que Dios implica en su palabra. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque hay una ley dentro de mí que me hace hacer todo lo contrario. Todo. Podré leer la escritura 1 hora, pero me divierto 6, 7 horas en el mundo. ¿Dónde le hallo más placer? ¿Al estar en la escritura o realmente al estar de este lado, divirtiéndome 6, 7 horas? ¿Dónde realmente tu corazón encuentra el gozo y la satisfacción? Es ahí donde el Señor nos muestra dónde está nuestro corazón. A razón de esto, podemos decir que los hombres de Éfeso, hermanos, recibieron vida espiritual de parte de Dios, cuando su condición era, como dijimos, la de un necros, la de un cadáver, que de manera perpetua y sin cambios, solamente el camino que le esperaba era la muerte. Pero una vez que Dios lo miró y le dio vida, ese cadáver que estaba ahí fue levantado, se pudo mover, hasta que escuchó la voz de Dios. Hasta que Dios habló a su vida, habló a sus oídos espirituales, a sus ojos espirituales, es cuando realmente este cadáver pudo levantarse. ¿Qué es lo que necesitamos, hermanos? En este caso, para poder, o más bien, ¿qué es lo que necesitan los hombres para poder realmente venir a Cristo? Que Dios les dé vida. Es la única manera. Una vez que Dios les haya dado vida, hermanos, ustedes van a ver cómo de manera automática ellos van a estar aquí. Ellos saben que es día del Señor. El cristiano no se prepara el domingo a las 7, 8, 9 de la mañana. El cristiano, hermanos, se prepara desde un día antes. Guarda su corazón. Guarda sus ojos, sus oídos. Pide perdón. Se arrepiente. Va de rodillas a Dios. Deja todo su mundo. Todo lo que esta persona ha hecho en 6 días lo deja. Se desprende de ello.
lo abandona. Y ese día literalmente se encarga de buscar al Señor. Un cristiano, hermano, pero mayormente aquel que ama del Señor, tú lo vas a ver haciendo esto no solamente un día, lo vas a ver haciéndolo toda la semana, apartando un tiempo para Él. Si tengo que entrar temprano al trabajo, yo veo la manera de poderme levantar temprano para buscar. Si no me dio tiempo, me busco un espacio para poder estar con Él. Si no hice mi devocional, busco un espacio. ¿De qué manera? No lo sé. Voy a tener que sacrificar algo. Probablemente el almuerzo. Voy a tener que no comer. O puedo comer, pero estar en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, cuando ellos recibieron vida, ellos eran cuando estaban muertos. Y esa, hermanos, es realmente una condición realmente del Evangelio. Si nosotros lo vemos así. ¿Cuál es el requisito para que nosotros podamos ser alumbrados por el Evangelio? Que nosotros mismos reconozcamos que estábamos muertos en delitos y pecados. Si no entendemos, si cuando recibimos el Evangelio, pues yo estaba triste y en ese momento era porque estaba pasando por una circunstancia, entonces me invitaron y me hablaron de Cristo y sentí bonito en ese día, hermano, tú no te diste cuenta que estabas muerto. Para que realmente el Evangelio pueda obrar en la vida de la persona, el creyente, hermanos, debe de reconocer que era un hombre muerto en delitos y pecados. Que toda su vida, aún por los méritos que tenía, por el buen trabajo que desempeñaba, por la buena posición económica o por la buena salud que gozaba, independientemente de todas esas cosas, él dice, aún con todo eso, yo era un hombre muerto en delitos y pecados. Porque nada de eso podía justificarme delante de Dios. Pero aquel que Cristo solamente vino a hacer algo, una experiencia sobrenatural, un sentimiento hermoso que lo despertó y ahora lo hizo ver la vida color rosa y ver unicornios y todo ese tipo de cosas, hermanos, ese no es el Evangelio. Realmente es sentimentalismo, emoción. Eso lo único que transforma es personas muertas, todavía muertas, que siguen muertas y seguirán muertas hasta que realmente el Señor les hable. A estos hombres, hermanos, eran los que estaban muertos. Pero ahora que Dios les dio vida espiritual, son llamados santos, son llamados también fieles. A ellos son a quien Pablo les dice, conforme a la Escritura, nuevamente volvamos al texto, hermanos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. El camino del hombre, hermano, pecaminoso, es un andar constante, hermano. ¿Qué quiere decir constante? Que no puede detenerse. Es constante de pecados y transgresiones. Pecados a su derecha y pecados a su siniestra. Transgresiones a su izquierda y transgresiones a su siniestra. No hay obstáculos dentro de su aprobación y deleite. Él, todo lo que le gusta, lo aprueba y dice, es bueno, sin considerar lo que dice la palabra de Dios. Es en ese mismo camino en el cual los llamados de Dios anduvieron en otro tiempo. En ese camino es en los cuales los llamados hijos de Dios anduvieron. Te está hablando de un pasado, de algo que ya pasó, hermanos. No sé qué definición tengas por pasado, pero pasado quiere decir que ya pasó, que ya no está en nuestro presente, que ha sido abandonado. Por esta razón es que Pablo tiene la intención de recordarles que ahora que han sido llamados por el Señor, es imposible, hermanos, que continúen andando como antes lo hacían. Imposible. No lo pueden disfrazar. No pueden seguir siendo las mismas personas que eran y se comportaban en el mundo
y venir ahora y ser cristianas y ser las mismas personas que vivían en el mundo. Es imposible, hermanos. Son polos opuestos. No pueden, hermanos, juntarse. No se pueden juntar. ¿Cuál es la manera, hermanos, en los cuales ellos lo hacían? ¿De qué manera ellos estaban en ese tiempo, en el pasado? Dice la Escritura nuevamente en nuestro texto, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿De qué manera? Siguiendo la corriente de este mundo. Así es como ellos andaban en otro tiempo, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo. Su voluntad, sus pensamientos, sus intenciones y la religiosidad de sus corazones estaban sometidos a la fuerza de la corriente de este mundo. No podían ir en contra de lo que este mundo les dictaba. ¿Por qué? Porque eran hombres muertos, delitos, pecados, hombres en un estado, en una condición deplorable, a la cual, hermano, y en la cual, estas cosas los seducían porque poseían una naturaleza que los llevaba a poder tener pasión y deseo por pecar, es decir, que lo hacían libremente y sin remordimiento. Y aparte de eso, añádele esta deplorable condición que continuaban en esta misma corriente que el mundo les daba, es decir, no eras el único, hermano. ¿Sí? Los hombres no son los únicos. Allá afuera te vas a encontrar personas que probablemente tengan los mismos pecados que tú tienes. Y esa corriente te va a estar arrastrando también a poder seguir pecando de una, nuevas o mil maneras de poderlo hacerlo mejor. Jamás, hermanos, vamos a poder salir de ellas. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones al ser hombre muerto se deleitan en ese mundo. No podemos escaparnos. La única manera de escaparnos es que Dios nos dé vida. Es que Él mismo nos tome de esa corriente, de ese mundo, estando en nuestra condición natural de hombres pecaminosos, y que Él mismo venga, nos arrebate y nos dé vida. Es la única manera. Si estamos ahí, participamos y nos gozamos en ello, es porque solamente, de cierta forma, y por así decirlo, hermanos, confirmamos lo que Dios nos dice. Hombres muertos, que se gozan en ese mundo, en los cuales siguen andando, siguiendo la corriente de este mundo. Por tanto, hermanos, esta segunda condición deplorable del hombre es la que va a venir a este mundo, en este mundo, con hombres muertos. Es natural, hermanos, es parte de la naturaleza inclusive de este mundo, que ejerza un dominio sobre todas nuestras pasiones y sobre todos nuestros deseos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia, con la iglesia mejor dicho, y nos reunimos y abrimos las Escrituras, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos, hermanos, se quedan, se limitan, porque ahora está algo mejor, algo que realmente es bueno, algo que realmente tiene vida, y con lo cual nos demuestra si realmente seguimos muertos en delitos y pecados y entregados a este mundo. Su bendita palabra, porque su palabra es la que nos dice no a esto y sí a esto. Es lo único. Por eso su palabra, hermanos, los hombres no la quieren, los hombres la aborrecen, porque cuando el hombre pecaminoso, el hombre que le gusta, el hombre carnal, el cristiano carnal, si existe ese cristiano carnal, cuando él quiere hacer las cosas que a él le parecen bien, ¿quién crees que te dice que no? La Escritura. Y aun cuando nosotros querramos hacer, sometemos nuestro pensamiento a la Escritura. Y en eso, hermanos, trae bendición. Estas cosas, hermanos, trae bendición para aquel que se somete, como Dios mismo lo ha dicho. Por lo tanto, hermanos, y no solamente esto,
están muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿De qué manera? Siguiendo la corriente de este mundo. Y para añadirle un poco más a su lamentable condición de un hombre muerto, entregado al pecado, la Escritura nos va a decir que los hombres de este mundo están sujetos, dice nuestro texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás. El espíritu, la Escritura lo llama el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. Ahí es donde opera el príncipe de la potestad del aire, en los hijos de desobediencia. Lo creamos o no, hermanos, el diablo es real. Y aún sigue operando en este mundo. Pero es necesario saber sobre quiénes ejerce su poder, autoridad y dominio. Pues lamentablemente, hermanos, y esto lo digo no a manera de risa, no de manera de burlándome de ello, sino que esto es lamentable, puesto que el desconocimiento de saber realmente lo que el diablo está haciendo ha hecho que cristianos, entre comillas, tengan batallas sangrientas en contra de él. Batallas sangrientas, hermanos, donde la sangre literalmente se puede aromar, porque han estado batallando en contra del diablo. También ha sido usado por hombres para poder incriminarlo, es decir, para echarle la culpa por sus actos pecaminosos sobre los cuales aún ellos mismos no tienen un control sobre sus propios pecados. El diablo ha sido utilizado también de esa forma. Le echan a él la culpa, cuando la culpa realmente es de ellos mismos. ¿Quién es el que pecó? ¿El diablo o tú? Pues tú, porque tú lo hiciste. Pero, hermanos, el hombre lo ha tomado para poder incriminarle y echarle sus culpas y de esa manera parecer que él es un hombre santo. Además, también han llegado a pensar algunos cristianos que su propósito en este mundo, al haber sido llamados por Dios, es poder acabar con él y con las huestes que lo rodean. Ese no es realmente el propósito, hermano. Algunos más aventurados han hecho veladas o conferencias para poder invitar a demonios y legiones y de esta manera atarlos y desatarlos conforme a su antojo. ¿No han visto inclusive esas conferencias de mega iglesias o de iglesias carismáticas en donde dicen, ven si estás, si tienes problemas, si tienes enfermedades, desata tu milagro? Realmente ellos no esperan que vayan cristianos. Si fuera un cristiano real a ese tipo de eventos, hermanos, los dejamos sin negocio, porque no hay diablos, no hay espíritus, no hay demonios que se manifiesten, porque como tal, estas entes no pueden habitar realmente en un creyente verdadero. ¿Por qué? Dice el texto, el espíritu opera en los hijos ¿de quién? De desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? Los incrédulos, los que están muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Aquellos en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sobre de ellos, hermanos, sobre hombres muertos es que opera precisamente este espíritu. Realmente Satanás, dijimos, opera sobre ellos. Se encuentra de manera presente y de manera activa. Y ejerce sobre ellos de manera poderosa sobre sus vidas. Y dijimos que es sobre los incrédulos que lo hace. Pero ahora debemos de ver cómo es que lo hace. ¿Por qué? Porque, hermano, recuerda, nosotros también éramos esos hombres muertos. Estuvimos en un tiempo de esa manera. Vivimos, nos comportamos, ¿sí? Caminamos,
Y en su momento, al venir al Señor, a lo mejor todavía batallábamos y nos entregábamos con esos pecados. Pero ahora si realmente estás en Cristo, hermano, realmente tú debes de ver esa diferencia que Dios hace. ¿De qué manera obra este Espíritu en estas personas, sobre los hijos de desobediencia? Simplemente, hermanos, de la misma manera en la cual obró con Eva. ¿Cómo obró con Eva? Simplemente le torció las Escrituras, le mostró algo diferente. También cegando sus mentes y sus corazones, llenándolos de cosas, de actividades, de placeres, de deseos que el mundo ofrece para que el hombre o la mujer pueda tener sus ojos en el mundo y puedan ser llenados de esas cosas. Los mantiene indiferentes a las cosas de Dios. Les hablas del Señor, les dices despiértate, deja que Cristo entre en tu corazón, entrega tu vida a Cristo, arrepiéntete y cree. Ellos se muestran indiferentes. Este es el trabajo precisamente de Satanás. Los va a colocar también en situaciones en donde puedan cometer crímenes o entregarse a pasiones y deseos perversos. Esa es la manera en la cual él obra. Los entrega a sus propias pasiones, les muestra un poco del pecado, les da a mostrar y les enseña solamente el anzuelo. Si sabemos lo que es un anzuelo, es una carnada. Es lo que los pescadores tiran al mar para que empiece a moverse y los peces solitos lleguen, lo coman. Y una vez que lo toman con la boca, ellos literalmente están atrapados. De la misma manera es el pecado, hermanos. Y Satanás obra de esa misma manera. Nos da a mostrar un poco del pecado. Y una vez que nosotros vamos y abrimos la boca como el pez, tomamos de ese pecado. Acuérdense que hay peces que se pueden soltar, pero no salen limpios, salen heridos. Y también el creyente es de esa manera. Cuando quiere participar de pecados, no va a salir limpio, va a salir manchado, va a salir herido. Por lo tanto, hermanos, a estos hombres incrédulos es que obra de esta manera. Les pone deseos perversos, les da a conocer algo pequeño y después eso pequeño ya no es suficiente, quieren buscar más y una vez que buscan más, eso más ya no los satisface, ahora quieren probar mayores y mejores cosas. De esa manera también Satanás obra en la vida de las personas. Inclusive, hermanos, puede operar en aquellos que están dentro de la iglesia. ¿Y por qué digo que puede operar dentro de la iglesia? Porque Satanás opera, dijimos, sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que están muertos. Y aquellos que están muertos o están vivos, no están más o menos vivos o más o menos muertos. O están muertos o están vivos. Si aquellos que están entre la iglesia no han sido regenerados, Satanás obra levantando murmuración, chismes, malentendidos, indiferencias, pleitos, celos, iras, contiendas. Y mayormente, ¿de quién vienen todas esas cosas dentro de la iglesia, en la iglesia del Señor? De aquellos hombres o mujeres que no quieren participar del todo en las cosas de Dios dentro de su iglesia, ¿sí? Pero que creen que sus aportaciones pueden mejorar a la iglesia. Cuando lo único realmente que mejora y hace perfecta a la iglesia, Dios ya no nos ha dado. ¿Cuál es eso? Versículo 23, capítulo 1 de Efesios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo. Es lo único que necesita la iglesia para poder realmente ser iglesia. Entonces, amados, como creyentes, la Escritura nos demanda resistir al diablo en Santiago 4:7. Él nos manda a resistir. Ella no nos manda a enfrentarlo. Ella no nos manda a podernos parar enfrente de él y gritarle y decirle cosas y como ese tipo de personas que se atreven a hacerlo. Ni aún Miguel, el arcángel, se atrevió a proferir palabra en contra de él. ¿Qué es lo único que le dijo? Que el Señor te reprenda.
lo dejó en manos de Dios. Pero el hombre, aquel que viene y no entiende que es cristiano, él se quiere poner delante de él y quiere empezarle a gritar y decir y hacer todo ese tipo de cosas. Hermanos, esto solamente demuestra el desconocimiento de las Escrituras. Santiago 4:7 nos manda, dijimos, a poderle resistir, esto es, a oponernos, a oponerse en contra de él. Y la manera en la cual, hermanos, nosotros nos oponemos delante de él, tal como las Escrituras nos los han enseñado, es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 16. Tomad el escudo de la fe, ¿sí?, con el cual poder resistir los dardos del enemigo. ¿Y qué más? Lo que Cristo nos enseña en Mateo 4:4, tomar la palabra. Pero no es tomar la palabra y gritarle la palabra, es recordar la palabra y la promesa de las palabras. De la Escritura, obviamente. Por lo tanto, hermanos, no estamos llamados a hacer ese tipo de cosas, porque el diablo, dijimos, opera en los hijos de desobediencia. Y para ellos simplemente, hermanos, los ciega, los limita, los vuelve indiferentes. La palabra de Dios les es cansada, les es gravosa, ¿sí? La palabra de Dios los aburre, la palabra de Dios no encuentran un deleite, un consuelo realmente, una esperanza. Simplemente la palabra de Dios para estas personas que son hijos de desobediencia es indiferente. No hay mucho que decir, hermano. Es indiferente solamente. Ahora Pablo, hermanos, va a proseguir su carta dando a conocer que la condición pecaminosa, porque recuerden que dice, y Él dio vida a vosotros, ¿a quién vosotros? A los santos a los cuales se está refiriendo Pablo. Pero ahora, en el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos que de nuestra carne, hermanos. Pablo no solamente se refiere a los gentiles, ¿sí? Porque pareciera que Pablo empieza a trazarles su carta y les está hablando a ellos, y parece que a través de estas palabras les está echando en cara todo lo que ellos eran. Pero Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y ese todos nosotros se refiere exclusivamente a lo que Pablo en este caso ya había hecho anteriormente en el versículo 11 de Efesios 1. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿A quién se refiere Pablo? A él como parte del pueblo judío. Por lo tanto, la condición espiritual del hombre, al estar muerto en delitos y pecados, es aplicable para los gentiles, porque ellos eran la iglesia de Éfeso. Pero Pablo también dice, pero también para nosotros, como pueblo judío. No solamente ustedes, sino también nosotros. Entre los cuales, dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No solamente ustedes, gentiles de la iglesia de Éfeso, no solamente ustedes estaban muertos en delitos y pecados, no solamente ustedes estuvieron en otro tiempo caminando conforme al príncipe de la potestad del aire, no solamente ustedes, iglesia de Éfeso, sino también nosotros, los judíos. Y de esta manera te das cuenta que Dios no tiene consentidos. No hay favoritismo para el Señor. A todos nos somete en la misma desobediencia. Todos éramos hijos de desobediencia. Por lo tanto, nadie puede decir que es más o es menos. Todos fuimos sacados del mismo hoyo. Todos, hermanos. Entonces, Pablo es lo que les está diciendo. También nosotros que vivimos en otro tiempo, también que en los deseos de nuestra carne. Es decir, nosotros también teníamos pasiones y deseos que nos gobernaban. Nos entregábamos libremente a los actos pecaminosos de nuestra carne. Y esto, hermanos, tiene doble propósito. Hacer notorio, dijimos, que la condición humana es deplorable porque gentiles y judíos están totalmente muertos. Por lo tanto, gentiles y judíos representan al hombre de manera universal. Por lo tanto, dijimos que la condición humana es deplorable de manera universal. Y segundo lugar, hermanos, manifiesta la gracia
y la benevolencia de Dios al llamar a los hombres bajo un mismo parámetro, siendo hijos de pecado, hijos de desobediencia. Judíos y gentiles hacían la voluntad, dice la Escritura, y continúa diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, que haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ambas cosas van de la mano, tanto la carne como los pensamientos. Son dos enamorados, hermanos, que se conocen perfectamente y saben cómo satisfacerse mutuamente, aunque su satisfacción es totalmente pecaminosa. La carne y los pensamientos, hermanos, ambos caminan de la mano. Es una pareja y están perfectamente y se satisfacen mutuamente los unos de los otros. Pero la satisfacción que exige la carne de parte de los pensamientos, todo ello es pecaminoso. Porque cuando nos estamos refiriendo a la carne, queremos decir enfáticamente al hombre natural, es decir, al hombre muerto, ¿sí? Al hombre que no tiene vida en Cristo. Pues estos dos, la carne y el pensamiento, obran en la vida, dijimos, de los hijos de desobediencia. Ellos obran, hermanos, de manera mutua en las personas. De manera unánime se coordinan para poder satisfacer sus propios deseos. Si la carne demanda cualquiera, hermanos, cualquiera de las obras que se manifiestan en Gálatas 19 al 21, la mente se va a ocupar de suplir o de satisfacer cada una de ellas, echando mano de lo que tiene en ese momento para poder compensar la situación. Si ustedes recuerdan Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al versículo 21, nos van a decir que manifiestas son las obras de la carne. Y va a empezar a enumerar cada una de ellas. Por lo tanto, si nosotros estamos diciendo, en este caso, que los hombres que están muertos en delitos y pecados son seducidos y llevados por la voluntad de la carne y de los pensamientos, nosotros debemos de pensar cómo es que ellos obran, hermanos. Mira, en Gálatas 5, versículos 19 al 21, habla, por ejemplo, de una manifestación de la carne. Y te habla, por ejemplo, de la fornicación. ¿Sale? De la fornicación. ¿Qué es lo que está demandando la carne? Ese pecado de la fornicación. A la carne le gusta, de cierta manera, vivir de placeres, ¿sí?, perversos, que quiere satisfacer la carne. Entonces, el pensamiento, ¿sí?, va a encontrar la manera, la forma de poder satisfacer ese deseo que le está pidiendo la carne. ¿Cómo? Si tiene alguien con quien hacerlo, lo va a buscar o lo va a llamar. Si tiene con qué poder distraer y en este caso vivir ese deseo de la carne, lo va a hacer. Va a encontrar la manera. ¿Qué otro pecado hay en esta parte de Gálatas 5, 19 al 21? Las iras. Si la carne quiere manifestar la ira que le ha, en este caso, provocado el disgusto, el pensamiento va a encontrar la manera de poder vaciar esa ira y poder darle rienda suelta a la carne para que la carne pueda tener satisfacción sobre de ello. Ahí ves a un padre que está en el trabajo, que le fue mal, un día mal, literalmente en toda la extensión de la palabra. No hay con quien desquitarse. La carne le pide que pueda sacar todo ese enojo. ¿Qué hace? Llega a casa. Y una vez que ve la casa, puede ser que la esposa tuvo actividades, tuvo cosas que hacer, no le dio tiempo. Pero ve la casa y no le gusta como
no la encuentra como le gusta encontrarla. Ese es el pretexto. Eso es lo que va a tomar para poder dar a conocer y dar a reflejar todo lo que él traía. Su pensamiento va a encontrar la manera de poder satisfacer ese deseo. Y con cada uno de los ejemplos que están ahí, hermanos, con cada uno de ellos, todos esos son deseos de la carne. Y ustedes pónganse a pensar cómo los pensamientos de los hombres incrédulos, obviamente, satisfacen esos deseos que la carne pide. Hay mil maneras. Porque para el pecado, el hombre está puesto. El hombre es inteligente. El hombre se las ingenia para poder pecar. Busca la manera de poder hacerlo. Indaga, lo prepara. Como el león cuando acecha a su presa. Es paciente, puede esperar. Pero una vez que se ejecuta el pecado, hermanos, está presto para poder saltar sobre su presa. Platicando con mi esposa, la otra vez le comentaba, discúlpeme que me desvío un poco, comentaba como una ocasión en una iglesia veía yo a un hermano que llegaba cansado de poder llegar en ese día al día del Señor. Pero como en ese mismo momento, cuando estaba en ese lugar, la misma persona, una vez que en este caso el servicio se terminó, como el deseo de la persona, la manifestación de su rostro, el gozo y la alegría, literalmente se hicieron visibles delante de la iglesia. La persona corrió y fue y atendió lo que tenía que hacer. Y le decía yo a mi esposa, si tan solo esa persona pudiera invertir eso que está reflejando, si tan solo el poder decir que es día del Señor nos hiciera brincar de la cama, prepararnos, dejar todo lo que no se hizo, los pendientes, las cosas que estaban ahí, abandonarlas e ir a la iglesia, llegar con un rostro realmente sonriente, con un corazón deseoso y sediento de la palabra de Dios, realmente sería otra cosa. Pero dije, pero es triste ver ese tipo de cosas, porque ese tipo de cosas nos demuestran simplemente que dónde está realmente nuestro corazón. Entonces, hermanos, si la carne demanda sobre los hijos de desobediencia, también los hijos de desobediencia, los pensamientos, los van a atender, van a encontrar la manera. Puedes notar, hermano, cuán lamentable es la condición de los hombres que viven en ese mundo y que están separados de Dios. ¿Cuál es el nombre de aquellos que estaban muertos en delitos y pecados, que andan y siguen la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire? La Escritura nos va a dar la respuesta, porque ellos son hijos de desobediencia, hermanos, pero ellos también van a obtener un título que también Dios se los va a dar. Dice la Escritura, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira. El hombre que está muerto, que es hijo de desobediencia, en el cual Satanás obra, apartándolo y volviéndolo indiferente a las cosas de Dios, finalmente el resultado de ese tipo de naturaleza y de su condición es ser manifiesto un hijo de ira. ¿Qué entendemos por un hijo de ira, hermanos? Un hijo de ira. Y dice lo mismo que los demás. No es el único. Son muchos que viven de esa manera. Todo hombre que viene a este mundo y que esté apartado de Dios es por naturaleza un hijo de ira. Esté en este mundo y que esté apartado, es decir, que sea indiferente a Dios, es por naturaleza también un hijo de ira, es decir, alguien que merece, ¿sí? Alguien que realmente merece la ira de Dios. No porque ya haya nacido, sino porque esa persona, al venir a este mundo, se levanta en todo lo que tiene que ver con Dios. Todo, hermano. Estábamos poniendo el ejemplo de un pequeñito. Dale voz a ese pequeño
que acaba de llegar del vientre de su madre a este mundo, dale voz, hermano, y verás cómo en ese mismo momento se va a empezar a quejar del lugar y de las condiciones en las cuales se encontraba. Puedes escucharlo decir que estaba todo apretado, todo húmedo, que no comía muy bien, que no le gustaban ciertas cosas. Puedes escucharlo decir cómo se está quejando, cómo se está moviendo mamá por un lado y por otro lado, y él diciendo, ya basta. ¿Cuándo se va a acomodar esta mujer? Dale voz a ese pequeño, hermano, y lo único que vas a ver es queja sobre este pequeño. ¿No es eso precisamente quejarse en contra de Dios? Es lo mismo. Pablo va a culminar esta parte, hermanos, mencionando cuál es el resultado de la deplorable condición del hombre. Son por naturaleza hijos de ira. Personas que al estar en este mundo están separadas de Dios. Pueden gozar de salud, de su economía, pueden tener empleo y afecto personal. También pueden estar aquellos que no pueden tenerlo todo en abundancia, pero que se esfuerzan por salir adelante. No tendrán el dinero suficiente, pero pueden tener un plato de algo en la mesa. Puede que padezcan constantemente de enfermedades o constante falta de empleo. O también puede ser que no les caiga del bien a todos, pero tiene un cuerpo con el cual puede reunirse, un grupo selecto de amigos. O en el peor de los casos, hermanos, puede que sea alguien enfermizo, sin economía, sin empleo y sin nadie en la vida. En cada uno de estos ejemplos, los que tienen muchos, los que viven a la mitad y los que no tienen nada, hermanos, cada uno de ellos siguen siendo hijos de ira. Hombres pecadores. Y la manifestación de su pago, el recibimiento de lo que merece, será evidente al encontrarse cara a cara con Cristo, aquel a quien se le ha dado toda autoridad y potestad para poder juzgar a este mundo. Siguen siendo hijos de ira. Sus obras no los salvan, sus buenas intenciones no los ayudan, su buen comportamiento no les sirve, porque son hijos de ira. Todo lo que hacen es pecaminoso delante de Dios. La mejor ofrenda, el mejor trato que podamos dar, el mejor emprendimiento que podamos hacer es pecado delante de Dios si no conocemos a Dios. Por eso es que es una deplorable condición del hombre, porque no hay lugar en el cual pueda encontrar a Dios, porque está apartado de Él. Conclusión, hermanos. La deplorable condición universal del hombre es palpable a donde quiera que miremos. Basta salir del hogar y considerar aquello en lo cual nos rodeamos. ¿Qué es lo que miras? Estoy hablando, hermano, como hermano en Cristo, como persona que está aprendiendo a conocer y caminar en el Señor. ¿Qué es lo que miras con los vecinos? Infidelidades, pleitos. ¿Qué miras en la calle? Indiferencias, pleitos, borracheras. ¿Qué miras en el transporte público? Personas indiferentes, pecados, ¿sí? Morbo. Todas esas cosas hay. ¿Qué miras en los mercados? Personas codiciosas queriendo tener lo mejor para sí mismos. ¿Qué miras en los negocios? Codicia, queriendo siempre enriquecerse, queriendo ser primero y los mejores. ¿Qué miras en las escuelas? No hay indiferencia en los pensamientos de lo que la escuela hoy nos dice. No, nuestros pequeños están siendo expuestos literalmente en las manos de Satanás para que sus pensamientos sean totalmente trastornados y al rato las cosas anormales para Dios ahora sean cosas normales para los hombres. ¿Qué miras en las instituciones públicas y privadas?
infidelidades, hombres casados mirando a mujeres casadas. ¿Qué miras en el gobierno municipal, estatal y federal? ¿Acaso no hay corrupción? ¿Y todo eso de quién es, hermano? No es por la institución, porque la institución como tal es el edificio, sino que es el cuerpo de hombres, mujeres, adolescentes que trabajan y que llegan a esos lugares. Ellos son lo que realmente hace que el hombre y la palabra de Dios nos dé la razón. ¿Qué ves en el mundo entero, hermano? Hambre, guerra, pobreza. Cada cosa, hermano, que nosotros llegamos a ver, cada una de esas cosas están palpables en nuestro mundo. Por eso es que el hombre que está muerto en delitos y pecados no puede escaparse de ellas. Porque todas y cada una de esas cosas que están ahí, realmente, hermanos, el hombre que está muerto las quiere. Las anhelamos. Me falta vocabulario, hermanos, para poder describir cada una de las atrocidades que se podrían describir que el mundo hace. Personas secuestrando a las 2, 3 de la tarde delante de nuestros ojos y nadie hace nada. Padres golpeando a sus hijos de manera bárbara, sajando sus cuerpos, golpeándolos y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque no hay Cristo en sus vidas. Él no está ahí. Solo quien por naturaleza es hijo de ira, hermanos, puede decir que todo va bien, que todo está tranquilo. Nuestro deber como cristianos es considerar cuán grande ha sido la benevolencia de Dios al darnos vida mediante Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, fue entonces que Dios se complació. En ese momento fue que nos dio vida. Éramos personas merecedoras de la ira de Dios, pero le plació darnos vida. Le plació darnos vida por medio de Cristo. Estas son las condiciones bíblicas, hermano, que todo creyente debe de reconocer si es que realmente ha hallado vida en Cristo. Primero, haber entendido que estaba muerto en pecados, que tenía un pasado, pero ahora en Cristo tiene un presente diferente. Manifestar que su vida pecaminosa era también impulsada por la corriente de este mundo. Sí, yo era aquel hombre que se dejaba llevar, que era influenciado. Reconocer que su vida operaba por los designios de la carne, pero que también encontraba los pensamientos para poderlos satisfacer. Y finalmente, confesar que Dios sería justo si derramara su ira sobre hombres que por naturaleza somos hijos de ira. Es lo que el Evangelio pide para que realmente tengas vida. Pero gracias, hermanos, damos a Dios que a través de Cristo que nos dio vida, porque en este acto de amor condescendiente sobre sus criaturas, nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha justificado de nuestra deplorable condición como humanos. Que Dios, hermanos, nos conceda diariamente un corazón para poder recordar la obra de su salvación. Amén. Amado Señor.